Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico, Palabra y Vida Diaria, donde seguimos leyendo la Palabra de Dios diariamente. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer 2 capítulos del libro de Mateo. Estaremos recordando con unos pequeños resúmenes lo que leímos el día de ayer, pero antes vamos a orar para entregar la lectura de hoy en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, quiero darte las gracias por permitirme venir a leer tu palabra un día más. Gracias, Señor, porque realmente me siento una afortunada por poder leer tu palabra todos los días. Gracias porque has puesto en mi corazón el querer y hacer. Y sobre todo también gracias, Padre amado, porque en cada lectura nos provees la presencia del Espíritu Santo. Y hoy quiero pedirte también que así sea. Queremos contar con la presencia del Espíritu Santo para poder entender lo que realmente dice tu palabra. Queremos saber cómo Jesús enseñó a sus discípulos, lo queremos interiorizar en nosotros para poder ponerlo por obra. Sabemos, amado Padre, que solamente lo que está en la palabra de Jesús es verdad y por eso queremos aplicarlo en nuestras vidas. Quita toda carne, todo entendimiento propio, porque no queremos que sea una interrupción, un estorbo para la enseñanza que tú tienes para nosotros hoy. Te ruego, amado Padre, que nuestros corazones reciban tu santa palabra como tierra fértil y que podamos dar buenos frutos, Señor, de todo lo que leamos. Ayúdanos a hacer cambios reales en nuestras vidas que sean visibles, Señor, a dar buenos frutos para que se refleje en nosotros que estamos intentando seguir las enseñanzas de Jesucristo. Sabemos que no somos perfectos, Señor, por eso te rogamos que nos ayudes por medio del Espíritu Santo, anulando nuestra carne. Te ruego todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme nuevamente a leer la palabra del Señor. ¿Qué vimos el día de ayer? Ayer vimos en el capítulo 8 que Jesús sana a un leproso, al siervo de un centurión y a la suegra de Pedro. También calma una tormenta y libera a 2 endemoniados. En el capítulo 9, Jesús sana a un paralítico, a una mujer con flujo de sangre, resucita a la hija de un líder y devuelve la vista a 2 ciegos. También leímos el llamamiento de Mateo. Y en el capítulo 10 vimos que Jesús envía a sus 12 apóstoles a predicar el reino de Dios, instruyéndolos sobre cómo deben proceder y advirtiéndolos sobre la persecución que sufrirán. Eso es lo que leímos el día de ayer. Hoy vamos a leer solamente 2 capítulos, pero también, como en todo el Evangelio, tendremos bastante que aprender. Así que tengan a mano su guía de estudio bíblico para subrayar todo lo que sea posible aprender y recuerden que esta guía la pueden descargar gratis en nuestro grupo de Telegram o en mi página web palabrayvida.club. Los enlaces los encuentran en la información de este video. Entonces, abran su Biblia en el capítulo 11 del libro de Mateo, sigan la lectura y luego estaremos resumiendo lo que hemos leído. San Mateo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Los mensajeros de Juan el Bautista. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir.
El que tiene oídos para oír, oiga. Pero ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y gritan a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os entonamos canciones de duelo y no llorasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ayes sobre las ciudades impenitentes. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que en vestidos ásperos y cenizas se habrían arrepentido. Por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Venid a mí y descansad. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. San Mateo 12. Los discípulos arrancan espigas en sábado. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un sábado. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos, al verlo, le dijeron: tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les estaba permitido comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. El hombre de la mano seca. Saliendo de allí fue a la sinagoga de ellos, y había allí uno que tenía seca una mano. Para poder acusar a Jesús le preguntaron: ¿está permitido sanar en sábado? Él les dijo: ¿qué hombre entre vosotros, si tiene una abeja y ésta se le cae en un hoyo, en sábado no le echa mano y la saca? Pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Salieron entonces los fariseos y se confabularon contra Jesús para destruirlo. El siervo escogido. Cuando Jesús supo esto, se retiró de allí. Lo siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no lo descubrieran, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías: este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contendrá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que haga triunfar el juicio. En su nombre esperarán los gentiles. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces le llevaron un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Pero los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios,
sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, pues ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Si el árbol es bueno, su fruto es bueno; si el árbol es malo, su fruto es malo, porque el fruto se conoce por el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, pues por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. La demanda de una señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y en este lugar hay alguien que es más que Salomón. El espíritu impuro que vuelve. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí. Y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. La madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Le dijo uno: Tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Qué es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios que nos correspondía leer el día de hoy. En el capítulo 11 del libro de Mateo, Jesús revela su identidad, su misión y el juicio para quienes rechazan su mensaje. Juan el Bautista desde la cárcel envía a sus discípulos a preguntar a Jesús si él es el Mesías o deben esperar a otro. Jesús les dijo que le cuenten lo que han visto y lo que han oído, refiriéndose a sus milagros y a sus enseñanzas. Versículo 1 al 6. Jesús habla sobre Juan el Bautista, confirmando que es más que un profeta, es el mensajero anunciado en Malaquías 3:1. Además, Jesús revela el lugar de Juan el Bautista en el reino de los cielos. Versículos 7 al 15. Jesús compara esa generación con niños caprichosos que no se contentan con nada. Criticaban la vida austera de Juan el Bautista y a Jesús lo llamaban comilón, bebedor de vino y amigo de los pecadores.
Concluye diciendo que la sabiduría es justificada por sus obras, es decir, los frutos de sus ministerios validan la verdad. Versículo 16 al 19. Jesús reprende y condena a las ciudades que han visto sus milagros y no se han arrepentido. Su juicio, dice Jesús, que será peor que aquellas ciudades paganas. Versículo 20 al 24. En una oración de agradecimiento, Jesús alaba al Padre por haber revelado las verdades del reino solo a sus elegidos. Como podemos ver, Jesús utiliza otro tipo de oración para alabar a Dios. Lo que nos dice esto es que el Padre Nuestro no se debe utilizar para todo. Aquí tenemos que adaptar la oración según lo que necesitamos. Jesús aquí alaba al Padre utilizando otras palabras para orar. Luego Jesús afirma su identidad al decir que solo el Hijo conoce lo del Padre y viceversa, y que solo Jesús puede revelar al Padre, resaltando su exclusividad como mediador entre Dios y los hombres. Versículo 25 al 27. Jesús hace una invitación personal a los cansados que vengan a Él y encuentren descanso. Les pide que tomen su yugo, es decir, que deben seguirle y aprender de Él y ser mansos y humildes de corazón como Él es. Jesús promete descanso para las almas. Versículo 28 al 30. El capítulo 12 del libro de Mateo destaca los conflictos entre Jesús y los fariseos. Los fariseos critican a los discípulos de Jesús que recogieron espigas para comer el día de reposo. Lo consideran una violación a la ley. Jesús responde con ejemplos del Antiguo Testamento, como en 1 Samuel versículo 21, donde David tomó los panes de la proposición. Incluso dice Jesús que los sacerdotes profanan el día de reposo al trabajar en el templo, porque para hacer fuego tienen que trabajar, para mover las cosas tienen que trabajar, para traer agua tienen que trabajar o para hacer cualquier actividad en el templo tienen que trabajar. Y sin embargo, no son culpables. Jesús declara que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado y enfatiza que la misericordia es más importante que el sacrificio ritual. Versículo 1 al 8. Jesús sana a un hombre en sábado. Los fariseos le interrogan con la intención de acusarlo de violar el día de reposo. Aunque Jesús argumentó sus respuestas, los fariseos comenzaron a conspirar para matarlo, mostrando así su dureza de corazón, valorando más las tradiciones que la vida. Versículo 9 al 14. Al darse cuenta del complot, Jesús se retira, pero sigue sanando a muchos. Mateo cita la profecía de Isaías 42, versículo 1 al 4, para mostrar que Jesús es el siervo escogido de Dios, aquel que trae justicia con mansedumbre y compasión. Versículo 15 al 21. Jesús vuelve a demostrar su poder y autoridad sobre los demonios al liberar a un hombre endemoniado, asombrando a las multitudes que comenzaban a preguntarse si este era el hijo de David, es decir, si este era el Mesías. Pero los fariseos aseguraban que Jesús expulsaba demonios con el poder de Belcebú. Belcebú era el príncipe de los demonios, que esto era más o menos como decir que hacía brujería. Jesús responde mostrando lo ilógico que es su acusación. Nadie se ataca a sí mismo. Versículo 22 al 29. Luego Jesús advierte sobre el pecado imperdonable que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuir a Satanás lo que ha hecho el Espíritu Santo es blasfemia. Versículo 30 al 32. Utilizando la metáfora del árbol y sus frutos, Jesús enseña que los actos de una persona reflejan su verdadera naturaleza. Al igual que Juan el Bautista, Jesús llamó a los líderes religiosos generación de víboras, porque su naturaleza era perversa y hablaban perversidades de Jesús. Sus palabras revelan lo que tenían en su corazón. Jesús dice que por nuestras palabras seremos juzgados. Versículo 33 al 37. Los escribas y fariseos piden señal a Jesús para comprobar su autoridad, pero Jesús respondió que no se dará más señales que las que dio el profeta Jonás. Los 3 días y las 3 noches que estuvo dentro del pez prefiguran la muerte y resurrección de Cristo. También menciona a los ninivitas que se arrepintieron y buscaron la sabiduría de Dios.
algo que no estaban haciendo los fariseos o toda esta generación. Su incredulidad será juzgada, dice Jesús. Versículo 38 al 42. Jesús utiliza la parábola del espíritu inmundo que sale de un hombre y regresa con 7 espíritus peores a una casa que está limpia y vacía. Esto simboliza el peligro de una reforma superficial sin conversión genuina. Si no se llena el vacío con el reino de Dios, el mal regresa con más fuerza, haciendo aún peor la situación posterior que la primera. Versículo 43 al 45. Mientras Jesús está hablando, su madre y sus hermanos lo buscan para hablar con él. Jesús responde que su verdadera madre y sus hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. La relación con Dios está por encima de los lazos familiares. Versículo 46 al 50. Y así terminamos de resumir lo que hemos leído el día de hoy. Vamos a darle gracias y la honra al Señor por permitirnos leer su palabra. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, te doy las gracias, la honra y la gloria porque me permites leer tu palabra un día más. Gracias, amado Padre, gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo. Te ruego, Señor, en el poderoso nombre de Cristo, que nos ayudes a interiorizar cada aprendizaje que sacamos de tu lectura. Queremos ser hacedores de tu palabra, Señor, no tan solo oidores. Además, también queremos compartir este mensaje. Un mensaje tan valioso, Señor, que muchas personas deben conocerlo. Ayúdanos, Señor, a llegar a muchas personas para que te conozcan, para que prueben esta delicia, Señor, que nosotros estamos probando. Te ruego, Señor, en el poderoso nombre de Cristo, ayúdanos a ser tus seguidores y a no avergonzarnos de que te seguimos, porque declararemos tu nombre y nuestras vidas serán espejo, serán reflejo de que seguimos tus enseñanzas. Ayúdanos a hacerlo en el poderoso nombre de Jesús. Te ruego también, amado Padre, que nos fortalezcas para seguir leyendo tu palabra día a día. Sobre todo te ruego que me fortalezcas para seguir creando este contenido para todas aquellas personas que lo están esperando. Amado Padre, yo sin ti no podría haber hecho esto y confío en que tú lo que empiezas lo terminas, no por mi fuerza ni por mi entendimiento, sino por tu Santo Espíritu. Que así sea, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana, si Dios quiere, con más lectura bíblica. Hasta la próxima.